Buenas tardes, noches, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Le damos la bienvenida a esta transmisión en vivo desde nuestro canal de Facebook y YouTube. Le damos gracias a Dios por permitirnos hacer esta transmisión acerca de la Iglesia Católica contra la Escritura. ¿Qué nos habla la Biblia, hermanos, respecto a las doctrinas que la Iglesia Católica Romana, Ortodoxa, Anglicana y entre otras enseñan en la actualidad? Pues hoy en esta tarde el propósito de este video es hablar acerca de estas doctrinas que realmente son fundamentales dentro de la religión católica, ¿verdad? Aunque muchos de los católicos van a negar o van a argumentar que ellos no creen así, me gustaría poder explicar algo, hermanos. Esto que vamos a hablar no son ideas personales de mi persona, nadie me dijo, sino que han sido parte de lo que yo mismo he investigado respecto a las doctrinas que en esta tarde quiero tocar. Doctrinas que se pueden comprobar que realmente son extrabíblicas, son metidas por medio de la supuesta llamada tradición apostólica, entre muchos excusas que la Iglesia Católica pone, ¿verdad? Y quiero hacer hincapié en esto, amigos y hermanos. El propósito de este video no es atacar a ningún católico en lo personal, ni de hacer lo que se sienta ofendido, sino que más bien hacerlo que recapacite, ¿verdad? Sabemos que esto tiene derecho de réplica. Cualquier católico presente que se vaya a hacer presente en este video, ya sea en Facebook, en YouTube, va a ser probable de que no van a aceptarlas como tal, pero vuelvo y reitero, este tema está con derecho a réplica. Cualquier católico en defensa a esto, ¿verdad? Sabemos que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hay gente en la actualidad que se encuentra atada a este sistema por la gran falsedad de doctrinas que se viven hoy en día dentro de lo que es la iglesia cristiana, ¿verdad? Lamentablemente podemos notar muy a menudo ver a nuestros amigos católicos que dan patadas de ahogado, que defienden el catolicismo mejor que a su propia vida, ¿verdad? Y es comprendible porque, pues, como sabemos, la Iglesia Católica no tiene de otra forma más que hablar con insultos. Por ejemplo, hay varios predicadores católicos que usan la argumentación de sectario, de algunos términos blasfemos, ¿verdad?, hacia nuestras personas, a los que defendemos la apología cristiana bíblica. Así que en esta tarde queremos, a través de este video, poder llegar hasta sus hogares, hasta donde nos va a ver, y que pueda defender su defensa con argumentos. Bueno, comenzamos acerca de las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Qué importante es entender respecto a esto, ¿verdad? Porque si sencillamente muchos de nuestros amigos católicos van a decir que es una mala interpretación o no sé, porque la mayoría de católicos les han metido de que solamente sus líderes pueden interpretar la escritura porque porque estudian 10 años, pero realmente ningún líder, ningún sacerdote, cardenal, arzobispo, ni el mismo papa ha podido argumentar las doctrinas. Por eso se la viven rezando la Biblia. ¿Por qué? Porque no la quieren enseñar, porque saben que al momento de que enseñen la Biblia lamentablemente contradice toda la doctrina. Aunque el católico diga: no, es que mi doctrina es bíblica, mi doctrina la hizo Cristo, mi iglesia la fundó Cristo a través de Pedro, pues veremos a la luz de este estudio respecto a ello si es verdad o es mentira lo que la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa y otros grupos de católicos se aferran, ¿verdad? Con respecto a esto. La Iglesia Católica, una de las enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica Romana es la falsa de tener
o venerar imágenes. La Iglesia Católica Romana ha enseñado que debe de venerarse imágenes de Cristo, de la Virgen o de algunos otros santos. Esta honra se extiende a los cuadros, las cruces, crucifijos, medallas, escapularios o reliquias. Lamentablemente ninguna de esta enseñanza en ninguna parte de la Biblia se muestra. Al contrario, Pablo dice que el Dios que hizo los cielos y la tierra no lo vamos a hacer semejante a oro y plata. Lamentablemente el católico saca infinidad de pretextos y excusas para poder amparar esta mentira doctrinal, y lamentablemente pasan por alto los mandamientos. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes por vuestras tradiciones invalidáis los mandamientos de Dios. Ellos dicen que Éxodo 23 al 5 lo interpretan de una manera que les conviene a ellos. Es más, yo nunca he visto un católico que me dé una explicación concreta de lo que Éxodo 3 al 5 dice. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros amigos católicos no tienen cómo poder demostrar la idolatría, el uso de imágenes en el Nuevo Testamento. Ellos sacan excusas del Viejo Testamento, que el arca, que los querubines, que la serpiente, pero bueno, eso era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿dónde lo amparan? ¿Dónde los apóstoles mandaron a hacer algún culto, alguna imagen de María, de Jesús o de ellos mismos, o del primer mártir que fue Esteban? Lamentablemente muchos de nuestros amigos católicos no tienen los argumentos suficientes para probar este tipo de adoración, ya que Dios prohíbe estrictamente el uso de cualquier tipo de imágenes en la verdadera adoración. El mismo Jesús dijo: la hora viene, la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. En esta tarde yo quiero venir hablándote de esta falsedad. Tus líderes, amigos católicos, te han enseñado por mucho tiempo a decir de que María, el cuadro de Guadalupe, de Fátima, de la infinidad de vírgenes que les han metido a nuestros amigos católicos, viene siendo la misma virgen que la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente les han hecho engañar, porque en la Biblia, aunque la Iglesia Católica se aferra y dice que ellos formaron el canón bíblico, lamentablemente el canón no respalda lo que la Iglesia en sí cree. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de lo que la iglesia diga, no se trata de lo que la Iglesia Católica se aferre o se aterque, sino que más bien lo que la Escritura dice. Dios hizo una fuerte en esta prohibición escrita por el dedo de Dios en las tablas, bendito sea el nombre del Señor, de la ley que se ha omitido del catecismo. En la parte de sobre los 10 mandamientos se han dividido en 2 el mandamiento noveno, para que siempre fueran 10. En la Biblia católica, igual que en la protestante, esta prohibición es el segundo de los 10 mandamientos. Lamentablemente, como el católico siempre está acostumbrado a hablar de lo que le repiten, no hacer un estudio profundo de acerca de la Escritura, es muy común notar en los católicos que ellos, cuando hablan de esto, dicen: es que ustedes no quieren a María, es que ustedes no quieren a Cristo, es que no es que no los queramos, es que nosotros no caemos en una adoración errónea hacia lo creado. Pablo dice en Romanos que Dios a muchos los entregó una mente reprobada, a tal modo de que esta gente que tiene la mente reprobada cambiaron la gloria del Dios incorruptible por figura de hombre. Qué importante es entender. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Y los católicos se aferran y dicen que el Hijo, que ellos hacen una representación de lo visible. Pero si usted se fija, cuando ellos representan al Padre, a Dios, ellos siempre representan un viejecito y al Espíritu Santo en paloma. También esto es una idolatría, representar a la Trinidad en monos, en dibujo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los unicitarios, que es una secta que salió de los católicos, esta secta
secta aborrece la doctrina por embarrar a la Iglesia Católica como fundadora de la doctrina de la Trinidad. En cambio, la Trinidad está respaldada en toda la Biblia, pero la doctrina de la veneración a imágenes y la representación de la Trinidad en un viejito, una paloma y un joven, eso es idolatría. La Iglesia cristiana trinitaria no creemos de esa manera en la Trinidad. La Iglesia verdadera de Jesucristo no tiene nada por qué usar imágenes en la adoración, ya que Jesús dijo que el Padre es, Espíritu, y el Padre busca que tales adoradores le adoren. Dios no está buscando gente que tenga bonita cara. No, Dios no está buscando gente que se sepa la Biblia, rezar de memoria. El Dios está buscando gente que aprenda a hacer su voluntad. Jesús dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os se amen los unos a los otros. Es importante entender que la palabra de Dios hace hincapié respecto a este punto doctrinal, donde nuestros amigos católicos romanos en la actualidad muchas veces se contradicen, porque ellos dicen que adoran al Dios que es espíritu, pero a la verdad necesitan poner fe en algo que ven. De eso les he hablado y les he dicho más de una vez, eso no se llama fe. El segundo punto erróneo y doctrina errónea de la Iglesia Católica Romana es la Inmaculada Concepción de María. Ay, es que esta doctrina, cómo les ha hecho confusión a nuestros amigos católicos. Realmente, sinceramente, la Iglesia Católica cada vez que habla de esto se confunde, se hace bolas, y cada vez que en esto toca, ellos necesitan traer una continuidad. La palabra no dice que María fue engendrada virgen, que no fue engendrada sin pecado. Para nuestros amigos católicos, cuando se les habla de pecado, ellos piensan que el que María y José hubieran tenido una relación matrimonial era pecado, pero quiero decirle, eso no era pecado, tenía que permanecer virgen hasta que Jesús naciera. Después de nacido Jesús, la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, dice que José y María tuvieron coito, tuvieron relación sexual. Si no se casaron, si no tuvieron hijos, entonces ahí no es responsabilidad, pero tuvieron relaciones. Al momento que José y María tuvieron coito, en ese instante María dejó de ser virgen. La Iglesia Católica enseña en la doctrina Inmaculada Concepción que María fue concebida sin pecado y nació sin mancha del pecado original. La Biblia realmente no enseña esto. La propia María no lo creía, porque menciona a su Salvador, Lucas 1:46 al 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No se enseñó esta doctrina hasta más de 200 años después de su muerte. Se demoró hasta el año 1054 para aceptarla como dogma o creencia. En conclusión, la Biblia no enseña la Inmaculada Concepción de María, y el cristiano no debe creer lo que no está escrito. La palabra no habla de que María tenía que ser pura y perfecta. Por eso dice la palabra: y el Espíritu del Señor, aleluya, vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, cuando la Biblia habla de que el Altísimo, de que el poder de Dios cubriría a María, entonces era cuando María iba a quedar pura y sin mancha, para no estorbar en el sacrificio que Jesús iba a hacer. Cuando el Espíritu Santo vino sobre María, fue cuando vino la investidura, fue cuando María quedó preparada para poder hacer la función que iba a tener al Hijo de Dios en su vientre. La virginidad perpetua de María. La Iglesia Católica enseña que María fue siempre virgen y su esposo lo era solo de nombre para ser su protector. Los llamados hermanos de Jesús, dicen unos que eran primos, otros que solamente eran hijos de José, pues María no tuvo hijos. Como le digo, la Biblia Católica Nueva Jerusalén dice
que tuvo coito con José María. La Biblia enseña que María fue una mujer virgen antes de nacer Jesús, pero después de tener a Jesús tuvo otros hijos e hijas, y con esto no deshonramos a María, pues el matrimonio y los hijos son una bendición del Señor. Además, los evangélicos amamos y respetamos a María, porque sinceramente la mujer esta llamada María fue una mujer que se puede decir ejemplar, que ya quisieran muchas mujeres seguir las pisadas de María, pero lamentablemente cuando Dios llama a muchas mujeres le ponen muchas excusas. Y lamentablemente esto es lo que ha llevado a muchos católicos a caer en la idolatría. En Mateo 1:24 al 25 parece enseñar claramente que después del nacimiento de Jesús, José y María llevaron una vida matrimonial, una vida normal de cualquier matrimonio. Si no tuvieron hijos, la palabra primogénito es por demás en este texto. No se habla del hijo mayor de una familia si no hay más de uno. Mateo 12:46 habla de los hermanos de Jesús. En Mateo 13:55 y 56 el pueblo da los nombres de sus 4 hermanos varones, y parece extraño que citara los nombres de unos primos cuando estaba tratando de identificar al Señor con sus familiares inmediatos. La mención de los hermanos de Cristo en compañía a María nos fortalece en la creencia que eran hijos de los dos, de ella y no sus sobrinos. Marcos 3:31 al 32 lo aclara y lo refuta, lo que nuestros amigos católicos no quieren entender. Gloria al Señor. La cuarta punto doctrinal que me gustaría tocar en esta tarde es lo que sigue. El purgatorio. El purgatorio, como lo he dicho en otros videos de YouTube, el purgatorio es un negocio redondo de la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy el purgatorio se ha convertido en una fuente de ingresos para la Iglesia Católica Romana. En la actualidad podemos ver que la Iglesia Católica Romana ya casi no enseña del purgatorio, ni siquiera de las ventas de indulgencias, pero realmente esto lo quieren encubrir. ¿Por qué lo quieren encubrir? Porque tienen una historia negra con el purgatorio. Cuando vendían las indulgencias, cuando Martín Lutero protestó en contra de los abusos del ICAR, que vendían la salvación, y hoy en día hay un que otro padrecillo ahí que anda vendiendo también, que dicen que si no pagan el diezmo se van a ir al purgatorio. Dios los perdone. La Iglesia Católica enseña que los católicos, cuando mueren sin haber dado la satisfacción por sus pecados veniales, irán al purgatorio, lugar de tormento, mediante sufrimientos. Aleluya. En este lugar purgan tus pecados. Cuando se haya completado el castigo, irán al cielo. No hay en la Biblia tal enseñanza, es contraria a la doctrina bíblica de la salvación durante la vida de la persona por fe en el Señor Jesucristo y en su obra expiatoria. No hay necesidad de ir a otro lugar después de la muerte para purgar los pecados. La sangre redentora del Cordero de Dios, de Cristo, es más que suficiente para librar al hombre de pecado. Dice Romanos, por fe somos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice la Escritura. No dice que después de la muerte vamos a irnos a un lugar de intermediario. La Biblia dice hay un cielo, hay un infierno. En YouTube tengo ese video acerca de la mentira del purgatorio. La enseñanza del purgatorio en la Biblia solo se habla de 2 destinos, infierno y cielo. La Biblia solo enseña 2 caminos, el angosto y el ancho. Y 2 alternativas, salvación y condenación. La persona muere o se salva, muere o condenada. No hay posibilidad de salvación después de la muerte. Marcos 16:16. En conclusión, la Biblia no enseña la doctrina del purgatorio. El purgatorio es una mentira de los hombres, transgiversando textos que Jesús jamás enseñó, transgiversando enseñanzas que Jesús dio. Prohíben a los sacerdotes, monjas, curas, monjes, obispos contraer matrimonio. En 1123 después de Cristo se estableció como norma oficial de la Iglesia Católica que sus sacerdotes no debían casarse. ¿Y sabe por qué? Porque como decía en el otro video ahí en YouTube,
porque lamentablemente no les conviene a la Iglesia Católica perder. Lamentablemente la Iglesia Católica no quiere perder nada. ¿Por qué no quiere perder nada? Porque aún cuando el sacerdote muere pasa todo a la iglesia, nada se queda para la familia. La provisión no está en la Biblia. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados y el puesto pasaba de padre a hijo, y en la iglesia apostólica los pastores, obispos, ancianos también eran casados. Leer primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 5, Tito 1, 5 al 6. Dios mismo instituyó el matrimonio antes de la caída y afirmó que no era bueno para que el hombre estuviera solo. Se debe honrar el matrimonio y no violarlo. Lamentablemente al católico, al clero católico, como he dicho, lo que ha provocado es puros delitos sexuales en contra de niños, en contra de infantes. ¿Por qué? Por el mentado celibato. La prohibición de casarse se halla como doctrina de demonios, como lo hemos dicho en primera de Timoteo 4, 1 al 3. Ahí esperamos lo que la escritura dice. Lamentablemente los católicos, cuando se topan con estos textos, salen corriendo porque no les concuerda. ¿Saben una cosa? Realmente la prohibición no tiene nada que ver con la doctrina bíblica, al contrario, con la doctrina demoníaca. La infabilidad papal, punto número 5. ¿Qué enseña la Iglesia Católica acerca de la infabilidad papal? El Papa es la máxima autoridad del catolicismo y enseñan que lo que el Papa diga es infalible, lo que el Papa diga es lo perfecto, nada tiene derecho de réplica. La Iglesia Católica enseña que el Papa nunca falla, que él es infalible y que lo que dice es cátedra. Expresión latina que se aplica al medio de hablar de la persona que lo hace con la autoridad propia de cierto cargo o posición. Para el catolicismo, lo que dice el Papa es oficialmente sobre cualquier doctrina o práctica, es tan inspirado como las mismas escrituras. Durante siglos algunos enseñaban esta doctrina y otros lo rechazaban. En 1870 fue declarada dogma y creencia obligatoria. Como no hay clase bíblica para el papado, tampoco hay para la infabilidad. Mirando la historia de la iglesia, veamos dos cosas que refutan la doctrina. Ciertos papas han contradicho lo enseñado por otros. Algunos han prohibido la lectura de la Biblia, terminantemente diciendo que es peligrosa. Realmente la Biblia es peligrosa para el sistema religioso católico porque destruye toda su doctrina. Algunas opiniones doctrinales pronunciadas por algunos papas contradicen las escrituras. En tal caso el Papa es el que se equivoca y no la Biblia. ¿Qué dicen los católicos? No, el Papa no se equivoca. ¿Por qué? Porque lo ven como Dios. Lo ven como Dios, lo ven como el ídolo. ¿Qué les parece, amigos católicos, si hacemos eso, pues? Si me demuestran ustedes acerca de la infabilidad papal, dicen que María es mediadora, se presenta María como mediadora para la humanidad. El Ave María se reza: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así le hacen los curas, ¿o no? En el rosario se rezan 10 Aves Marías por cada Padre Nuestro, poniendo más importancia sobre la abogacía de María que sobre la forma de oración de Jesucristo enseñó. Tenemos 3 motivos principales para no dirigirnos a Dios Padre o a su Hijo por medio de Jesucristo, por medio de María como mediadora. Es antibíblico, Cristo es el único mediador. Es inútil, Cristo enseñó que aún estaba en la tierra, que María no tenía más privilegios o derechos que cualquier
cualquiera que creyese en él es innecesario, porque andar con rodeos cuando tenemos la invitación de llegar directamente a Cristo. Lea Hebreos 4:15 al 16, ya que hemos nacido de nuevo tenemos derecho de ir directamente hasta el Padre Celestial en medio de la oración. Prohíben la lectura e interpretación de la Biblia. La mayoría de católicos dicen, no, es que nosotros sí leemos la Biblia, sí, pero tiene que estar un líder, un guía. ¿Por qué? Porque les prohíben, porque dicen que se vuelven locos. El único loco que está en el Vaticano. Ese hombre que sabe lo que la Biblia dice, pero no la predica porque se le acaba su show. Creen que la lectura bíblica es peligrosa y enloquece. Falsa enseñanza y blasfemia contra la bendita palabra de Dios. Algunos papas han prohibido al pueblo la lectura de la Biblia, otros la han recomendado, ahora se recomienda, pero el lector no está en libertad de interpretarla en sentido que le parezca más lógico. Se dice que las Sagradas Escrituras deben interpretarse solo por la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, la Iglesia, la persona, el individuo, el miembro no tiene derecho de poder interpretar las Escrituras por miedo a que se vuelvan locos, a tal manera de que los asustan. Los asustan. Yo creo que muchos de los católicos que van a ver este video van a decir, no, si leemos la Biblia, sí, pero te digo, ¿por qué no la pones en práctica? Con respecto a la incapacidad del pueblo para entender la Biblia, ¿a quiénes fueron dirigidos los mensajes de los profetas? La mayoría de los discursos que tenemos en la Biblia, un pueblo común, de un lenguaje sencillo. Jesús nunca vino hablando palabrería como los católicos enseñan. Lamentablemente no han podido nuestros amigos católicos refutar nada de lo que la Biblia dice. Dios les mandó enseñar a los israelitas las escrituras en su casa, en la calle, en las esquinas. En tiempos bíblicos se recomendaba la lectura de la escritura, la entrada de la palabra iluminaba la mente. No era peligroso para la iglesia del primer siglo. ¿Por qué hacerlo así? La iglesia se basa en las escrituras. Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta de que el pueblo de Dios escudriñaba a ver si es cierto que lo que enseñaban los apóstoles era verídico. Pero yo pregunto, ¿usted sabe por qué los católicos, el clero católico, le tiene prohibido al pueblo leer de alguna manera la Biblia, de manera impersonal e individual? ¿Sabe cuál es la forma más sutil de tener engañado? La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La iglesia de Cristo perece porque no se le da un buen seguimiento doctrinal. Lamentablemente estamos repletos de hipócritas. Yo quiero decirle a mis amigos católicos, que se arrepientan y se vuelvan a la doctrina bíblica. Jesús no dijo que sigáramos alguna tradición. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas les parece que hay vida y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres aprender a debatir? ¿Quieres aprender a defender tu fe, amigo católico? Estamos abiertos para que debatas el tema. Aquí está. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta mañana. Bendiciones.